Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Qué lindo, cómo nos gusta cuando la radio es un ser vivo, muchísimas visitas, hemos sido una sucesión de entrevistados, uno más interesante que el otro, y ahora llega el turno de sentarnos a descansar de tanta intensidad en la mañana, a dejar por un momento lo que estamos haciendo, que la capacidad de oír le dé paso a la capacidad de escuchar. Ella es muy rica en la mañana, así son las cosas. Nuestro filósofo de cabecera de los días miércoles. ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Buen día, Guille, bien. ¿Todo en orden? Bien, sí, bueno, no todo. Bueno, pero podría estar más desordenado aún. Sí, claro. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, elegí hablar un poco de filosofía latinoamericana, ¿no? Y el título es un título medio enigmático, se llama La perpetuidad del crimen. Podría ser la perpetuación más que la perpetuidad, ¿no?, del crimen. Y me parece que, o sea, hay ciertos enfoques que se han desarrollado en América Latina, digamos, a partir de pensadores nuestros, que nos ayudan a entender un poco la persistencia de ciertos males y de ciertos padecimientos, digamos, que tenemos como sociedades, que no son exclusivamente nuestros, digamos, de Argentina, sino que también son problemáticas que atraviesan a otros países hermanos, digamos, de nuestro continente, ¿no? Oswald de Andrade, que fue un gran poeta brasilero, del modernismo brasilero, escribió un largo poema titulado y publicado en 1928, titulado Manifiesto Antropófago. En ese poema se postula que la antropofagia sería como una metáfora de nuestro trato periférico con el centro del mundo. Antropofagia es comerse... Sí, es canibalismo. El canibalismo, ¿no? A un par. Exacto. O sea, en ese poema dice Oswald de Andrade esto, ¿no? ¿Qué hacemos los salvajes con lo europeo? Nos lo comemos, ¿no? O sea, cuando nosotros encontramos un europeo, nos lo comemos. O sea, como diciendo, ¿qué hacemos con todo eso que nos viene de Europa, con el colonialismo cultural, económico, político? Bueno, hacemos antropofagia, ¿no? Se lo deglutimos, lo seleccionamos, como seleccionamos el alimento, ¿no? Lo deglutimos, lo procesamos, lo digerimos, desechamos lo que no nos sirve y nos quedamos con aquello que nos interesa, ¿no? Es decir, tenemos como una especie de trato salvaje, si se quiere, ¿no?, con la punta de lanza, digamos, de la civilización, y eso conforma de alguna manera nuestra identidad periférica, ¿no? Ese poema termina con una efeméride, ¿no? El Manifiesto Antropófago termina así: año 374 de la deglución del obispo Sardiña, ¿no? Que esto es un hecho histórico. O sea, en 1566 los Caeté, o sea, un pueblo amerindio de Brasil, efectivamente, en una comida ritual, se comieron, o sea, deglutieron al obispo Sardiña, ¿no?, que había sido el primer misionero que pisara, digamos, esas tierras, y a las 90 personas que venían con su delegación, ¿sí? Bolívar Echeverría, que es un filósofo ecuatoriano, digamos, en una clave similar, piensa, por ejemplo, el barroco latinoamericano como una operación de apropiación de un tipo similar, ¿no? No tan fuerte en la imagen como es la de la antropofagia, pero una operación también espuria, en cierto modo hereje, sí, disidente, ¿no? Por ejemplo, Bolívar Echeverría trabaja y desarrolla toda la historia de lo que fue la construcción de la devoción mexicana a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es en realidad como la cristianización indígena de una diosa azteca. Negra, exactamente, ¿no? De una diosa azteca, ¿no? Entonces, este tipo de operaciones, digamos, ¿no?, de apropiación, podríamos decir, espuria, ¿no?, disidente, ¿no?, sería como una característica, digamos, de nuestra configuración
periférica. En el que quizás sea para mí uno de los mejores libros de filosofía que se hayan escrito en la Argentina en la última década, que es este libro que se llama Crimen y sí mismo, de Cecilia Audo-Ferez, una filósofa y politóloga, investigadora de CONICET, amiga también, mía. Bueno, generalmente ¿no? cuando recomendamos libros los mostramos a las redes sociales. Bueno, acá está agotado el libro. Cecilia Audo-Ferez. Audo-Ferez, ¿sí? Crimen y sí mismo, la conformación del individuo en la temprana modernidad occidental. Bueno, ¿no? Para que lo pidan. Sí, bueno, ella, digamos, reflexiona sobre los alcances, digamos, de este modernismo que plantea Oswald de Andrade, alcances más bien cortos, porque como bien dice ahí Cecilia, hay una idea muy potente allí, o sea, expresado, formulada como metáfora, ¿no? La capacidad de seleccionar, procesar a nuestro modo, de masticar a nuestro gusto, podremos decir, todo lo que nos llega desde los centros de poder, ¿no? Y de quedarlo con lo que nos sirve y desechar lo que no. Sin embargo, como bien sabemos, o sea, la relación... ¿Eso como virtud o como defecto? No, como una virtud, ¿no? Es como decir, bueno, o también, fíjate, Sor Juana Inés de la Cruz, sí, ¿no? Una escritora, digamos, ¿no? Y una religiosa española, digamos, radicada en América, muy importante, digamos, muy rescatada también por el pensamiento feminista, digamos, latinoamericano. Ella hablaba, por ejemplo, de una habilidad que son las tretas del débil, es decir, las capacidades del débil, digamos, para con tretas, con trampas, podríamos decir así, resistir, ¿no? Y apropiarse de los poderes del fuerte, ¿no? Hay todo. Josefina Ludmer, por ejemplo, tiene todo un trabajo desarrollado en torno a esos textos, digamos, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Por eso, claro, hay una virtud ahí. Pero el problema, ¿cuál es? Que la relación entre centro y periferia es una relación desigual. O sea, de hecho, hay una palabra, digamos, para esa relación, que es la palabra colonialidad, ¿no? Una palabra que también ha resurgido, digamos, en las últimas décadas a partir de una corriente teórica muy fuerte en el pensamiento latinoamericano que se conoce como giro decolonial. O sea, el tipo de relación que nos atraviesa con los grandes centros de poder económico, cultural, político, es una relación de tipo colonial. Por tanto, la capacidad de inscripción de la metáfora de Oswald de Andrade, ¿no? De esta metáfora de hacemos antropofagia, ¿no? Con todo lo que nos viene, digamos, de los grandes centros de poder, se queda en una suerte de alegoría de nuestra resistencia que es difusa, más bien poética que política, y con consecuencias, se quiere, un poco catastrófica, o sea que la no integración simbólica, podríamos decir, de ese crimen cometido en común, perpetúa su persistencia en nuestra América. Lo voy a leer como lo dice Cecilia, porque ella lo dice bastante mejor que yo, ¿no? Leo una partecita, digamos, de este libro que considero uno de los mejores libros de filosofía que se escribieron en Argentina y se publicaron en Argentina en la última década. Hay en este acto colectivo de deglución, es decir, en el almuerzo en el cual los caetés, digamos, se comieron al obispo Sardiña, en ese banquete en el que se digiere al colonizador, un acto fundante de la subjetividad periférica americana, que aúna esa subjetividad con la apropiación transitoria y colectiva del amo al que se erige en cuerpo digerible. Hay una subjetividad periférica que afirma la necesidad estratégica de mimetizarse con la fuerza del reconocido como otro, de apropiarse de lo que se reconoce de poderoso en él y a la vez de obstáculo, transformándolo en alimento, en energía para la propia fuerza mimética. O padeciendo, por el contrario, la indigestión de su veneno. Hay en suma una subjetividad camaleónica que se conforma como proceso de deglución constante de poderes desiguales. Pero mucho más que eso, y acá es donde me interesa poner la atención, el acto caníbal transmite, por su irrecuperabilidad en tanto elemento reconocido y constitutivo de un orden jurídico posterior, la experiencia de la terca persistencia del crimen, infligido, sufrido, en las latitudes americanas. Repetimos, dice Cecilia, ese acto fundante de la subjetividad americana como subjetividad mimética y colectiva queda como un hecho trunco en lo jurídico, como acto
perenne de no institucionalización, imposibilitado de funcionar siquiera como un mito de origen de algún tipo de norma interiorizada que lo incluya como referencia. Claro, nosotros celebramos el Día de nuestra Identidad Cultural en una fecha, digamos, más bien ominosa para nosotros. De hecho, soy de los que en esa fecha suelen colocar en las redes no hay nada para festejar, digamos, ¿no? El 12 de octubre. Yo pregunto, ¿por qué no tenemos como fecha, ¿no? Este día, un día cualquiera de 1566, cuando los caetés se comieron al obispo Sardiña, ¿no? Como fecha de nuestra clave, digamos, de nuestra identidad cultural. Bueno, por esto que dice Cecilia, ¿no? Hay una imposibilidad, digamos, de incorporar ese acto fundante de un tipo de socialidad, que era la socialidad amerindia, la socialidad indígena, digamos, de los pueblos amerindios, digamos, americanos, ¿sí? Frente, como forma de incorporarse, digamos, los poderes del colonizador, ¿sí? Hay una imposibilidad de tramitar eso, porque además lo que después generó, digamos, ese acto, digamos, de los caetés, fue la aniquilación de esa propia población. Es decir, los colonizadores aniquilaron a los caetés y a un montón, digamos, de otras naciones indígenas, con una acusación que es la misma acusación que se utilizó en Europa, digamos, para perseguir y aniquilar a las mujeres acusadas de ser brujas, es decir, de tener pactos demoníacos, de ser seres demoníacos y tener pactos con el demonio. O sea, con esa misma, digamos, excusa, o sea, con la misma estrategia, con el mismo tipo de propaganda, se hizo lo mismo, digamos, con los pueblos indígenas, digamos, de nuestra América. El problema, que es lo que señala Cecilia para mí con mucha pertinencia, es la incapacidad, digamos, de que eso se tramite simbólicamente, que quede inclusive difuso y olvidado, ¿no? Las dos matanzas, ¿no? O sea, el crimen, digamos, y la comensalidad antropofágica, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo el castigo con un genocidio, digamos, de ese hecho, ¿sí? O sea, con la desaparición entera de un pueblo, todo eso queda, o sea, olvidado, sepultado, y hace posible la persistencia, digamos, de otros crímenes posteriores, ¿sí? Y de apropiaciones totalmente desreguladas de bienes, de personas, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en el nacimiento de nuestros propios Estados-nación, que tienen también características de tipo colonial y que se constituyen a partir de tremendos crímenes? O sea, porque uno podría decir, bueno, como dice también un amigo mío que es un intelectual que en estos momentos vive, trabaja en México, es de acá de Cabrera, que se llama Mario Ruffer, ¿no? En un libro suyo, se llama La Nación en Escenas, dice, nuestro Estado, nación, se constituye como un Estado terrorista. O sea, no hay que esperar hasta 1976 para tener un Estado terrorista, porque el Estado-nación, como se constituye a partir de Julio Argentino Roca, se constituye a partir, digamos, del genocidio indígena, ¿no? Entonces, esta imposibilidad, digamos, de incorporar simbólicamente, de tramitar simbólicamente, digamos, ¿no? Esos crímenes, hacen también posible que esos crímenes se perpetúen, ¿no? Digo, ¿Cómo nos moja esa agua hoy? Bueno, fíjate, voy a leer la última partecita, ¿sí? De lo que dice Cecilia, ¿no? Para entender esto. También por esto ese acto queda como algo infundante y aún así seductor en su radicalidad. Es incapaz de legitimar el orden sociopolítico que aparece después, cuando los banquetes se acabaron. Lejos del consenso, este orden posterior es visualizado por los sobrevivientes como un entramado institucional azaroso y persistente, una marca del puro dominio de los vencedores en la colonización, que favorece o perjudica según a qué estamento social se pertenezca, una muestra de la dosis perenne del absurdo del orden vigente, la irrecuperabilidad de la comensalidad de los caetés, como símbolo de la irrecuperabilidad en general de la resistencia a la violencia colonial, a no ser como denuncia moral o iniciativa poética, artística, ilustra la arbitrariedad de la relación entre la letra jurídica y la experiencia del mundo en estas geografías. Eso que señala Cecilia es realmente algo trágico, que creo que explica
o intenta de algún modo aportar una luz más, digamos, para la coyuntura presente. Si nosotros vivimos nuestro propio orden jurídico y político como algo arbitrario, extraño, que tiene más que ver con las violencias, digamos, de los colonizadores, que con nuestras propias formas de vida, ¿no? Que con nuestras propias violencias, podríamos decir, que tiene más que ver con sus crímenes que con nuestros propios crímenes, que podrían ser fundantes de otra legalidad, digamos, y de otro derecho. Bueno, eso explica por qué tantas personas, digamos, tantos votantes, tantos ciudadanos, no se sienten ciudadanos, ni votantes, ni partes de una democracia que fue construida a partir, digamos, también de hechos muy ominosos de violencia y de crímenes, de perpetuaciones de crímenes, ¿no? Con el mismo signo, ¿no? Con el signo, digamos, del colonialismo o con el símbolo el signo, digamos, precisamente de la violencia estatal, ¿no? Nos pone frente al espejo eso, ¿no? Nos pone frente a una realidad que pensaba mientras te escuchaba en el cíclico volver a caer en la misma trama, ¿no? En el mismo laberinto, en volver a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué no podemos encaminarnos hacia un país con soluciones que nos permitan desarrollarnos integralmente como sociedad y repetimos la historia una y otra vez? Bueno, porque precisamente hay una incapacidad, o sea, cuando hay una incapacidad de incorporar, digamos, al registro simbólico, es decir, a la tramitación, que lo jurídico sería la expresión acabada de eso, ¿no? Sí. O sea, decir, bueno, vos tenés una constitución, tenés, digamos, una serie de dispositivos de derecho, digamos, legales que regulan, digamos, la vida social, digamos, y la vida política, y expresan nuestra forma de vida, ¿sí? Bueno, o sea, la ley no actúa allí como una especie de regla a distancia, no actúa tampoco, digamos, como una arbitrariedad exterior, trascendente, con la que no tenemos nada que ver, sino que, al contrario, tendría una vitalidad, podríamos decir, ética, ¿no? Eso que dice Freud, ¿no? O sea, toda sociedad es el efecto de un crimen cometido en común. Bueno, en nuestro caso no se da, ¿no? O sea, nosotros vivimos de los crímenes fundantes de otros, no de los nuestros. Genial, como siempre un placer, Guille, como siempre un placer. Así son las ideas y las reflexiones del doctor en filosofía Guillermo Rica en la mañana, así son las cosas.